Buenos días, gracias a todos los que ya se están conectando. Estamos ya aquí con Jorge, Nicolás y Alejandro. Vamos a esperar un par de minuticos para darle oportunidad a que todas las personas que quieran entrar se vayan conectando. Entonces les pido por favor ya a quienes nos ven que nos den máximo 1 minuto y medio, 2 minutos más. Ahí siguen entrando. Seguimos esperando. Tenemos más de 100 personas inscritas, entonces damos espacio para que entren todas las que hayan tenido la disponibilidad de estar acá. Gracias a los que están entrando. Estamos esperando un par de minuticos más para darle paso a las personas que aún no se han podido conectar para que ingresen y podamos arrancar y nos escuchen desde el comienzo, que eso va a estar buenísimo. Bueno, 10:02. Yo creo que ya tenemos una buena audiencia. Seguimos esperando a los que entren y bueno, mientras se van conectando las personas que faltan, quiero antes que nada agradecerles por su asistencia. Este es nuestro primer webinar en español. ISI Emerging Markets acostumbra a hacer muchos webinars durante el año, pero en inglés, con nuestros expertos en otras latitudes y en otras economías, y decidimos liderar desde este lado, desde Colombia, los webinars en español para obviamente llegar a toda esta región de habla hispana que es supremamente importante. Y pues hoy con este tema que yo sé que es el que nos atrae, el contexto y las perspectivas de la inflación en Latinoamérica, pues es de gran interés y por eso decidimos hacerlo y comenzar con esta temática. Nos acompañan Alejandro José Useche, a quien le agradecemos su participación y compañía en este webinar. Alejandro es docente de la Universidad del Rosario, candidato a PhD en Economía de la Universidad de Salamanca y es experto en Economía y Finanzas. Nos acompaña también Jorge Neiro, que es licenciado máster en Economía, y Nicolás Echeverry, los dos de nuestro equipo, que es Research Economist para Colombia y Latinoamérica de SEIC EMIS, economista de la Universidad Nacional y magíster en Economía de la Universidad de los Andes. Ya que tenemos ya muchas de las personas conectadas, entonces Nicolás, yo te voy a dar paso para que comiences y estamos muy atentos a este tema tan interesante, tan importante en estos días para nuestras empresas, nuestros negocios e incluso nuestra vida personal. Perfecto, Carolina, muchísimas gracias, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí conectados viendo, digamos, este tema que es tan importante. Yo quiero comenzar ahorita. Lo primero es dar como un contexto internacional para ver qué es, digamos, lo que está ocurriendo y cuáles han sido esas tendencias que también han estado teniendo algún tipo de efecto, tanto en Latinoamérica como en Colombia. Quiero empezar con esto y es, recordemos que después de la pandemia empezó a ocurrir una rápida aceleración económica en todos los países del mundo. Y esto pues lo que hizo fue fortalecer bastante la demanda, sobre todo la demanda de bienes y servicios. A su vez, pues digamos, después del confinamiento, la necesidad de transporte, tanto pues digamos de personas como de carga, llevó a que la demanda, digamos, del petróleo fuera mucho más fuerte de lo que la oferta de petróleo podía recibir. Entonces, fíjense que en todo el 2021 la tendencia del precio del petróleo pues fue creciente. En 2022 la tendencia, digamos, empieza a ser un poco más fuerte. Vean acá, por ejemplo, los máximos en 2022. Esto se empieza a ver por el conflicto que está, digamos, está desatando en este momento en Europa, que lo que hizo fue
inclusive presionar aún más la demanda de petróleo. Y fíjense que en este momento, pues, este precio se ha venido relajando, pero aún se mantiene alto. Por otro lado, teniendo en cuenta que el precio del petróleo, digamos, empezó a crecer bastante, tenemos que, al igual, el transporte de carga marítima principalmente también empezó a ser mucho más costoso. Y aquí hay dos temas principales. El primero, que es este que estoy mencionando de los precios, y el segundo, en 2021, la elevada demanda lo que generó fue un montón de problemas digamos, en el medio logístico, en esa cadena de suministros a nivel mundial. Ustedes lo que pueden ver acá son dos indicadores muy importantes globalmente. El primero es el precio de los fletes de los contenedores desde un punto de vista global, y el Baltic Exchange Dry Index, que lo que básicamente mide es el costo de tres tipos de buques. Aquí lo que podemos ver es que este costo representa más o menos el 80% de la carga marítima mundial. Entonces, como pueden ver, aquí a mediados de 2021, más o menos en abril de 2021, empieza a subir el costo del transporte, tanto por el precio del petróleo como también por este problema de sobredemanda en el medio logístico. Y pues esto lo que claramente el efecto que tiene pues es que termina encareciendo, digamos, toda la cadena de valor, tanto de alimentos, de insumos, de fertilizantes, y pues lo que termina es al fin y al cabo como encareciendo. En este gráfico, lo que vemos es una comparación entre precios de petróleo y precios de los alimentos. ¿Por qué? Porque como venía diciendo, el costo del transporte se elevó y por lo tanto el precio de los alimentos tendió a subir. Fíjense cómo también en 2021, tanto el elevado crecimiento de la demanda empezaron a impulsar los precios hacia arriba, pero adicionalmente este mayor costo en el transporte pues también empezó a elevar. Fíjense que aquí la tendencia más o menos en marzo de 2022 se ve un pico, por lo que hablábamos en el primer slide sobre el comportamiento del conflicto que está ocurriendo en Europa. Entonces, aquí de entrada ya sabemos que, y podemos observar que los alimentos crecieron bastante en el precio. Ahora, otra cosa que ocurrió gracias a, digamos, como venía diciendo, el fortalecimiento de la demanda y el corte de suministro de algunos alimentos este año, lo que hicieron pues fue tener una menor oferta de alimentos e insumos. ¿Cómo podemos ver esta gráfica? Aquí tenemos el índice de precios de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, y lo que vemos aquí es que si vemos más amarillo, vemos que es el menor valor del periodo, y si vemos más verde, vemos que es el mayor valor del periodo. Fíjense cómo en 2020 teníamos valores incluso por debajo del 100, ¿cierto? A medida que empieza el 2021, por decirlo así, la economía, los precios empiezan a calentar, se empiezan a poner más verdes. Y fíjense que aquí, más o menos en marzo del 2022, es como lo más oscuro, lo más verde de la gráfica. ¿Y esto qué significa? Que el índice es el más alto del periodo. Y esto pues claramente, digamos, tiene que ver con lo que ya mencioné, el conflicto de Rusia y Ucrania, que básicamente lo que permitió es que el suministro de alimentos, de fertilizantes y de insumos agropecuarios fuera mucho menor. Fíjense que aquí en adelante algunos colores empiezan a volver más amarillos, lo que implica que hay una pequeña cesión del nivel de precios, principalmente pues porque se han llegado a algunos acuerdos comerciales en donde se han liberado, digamos, alimentos que estaban represados. Recientemente acordaron liberar 20 millones de toneladas de granos, lo cual pues claramente eso termina relajando mucho los precios. Y finalmente, pues lo que tenemos aquí es como el resumen por continente de lo que ha venido ocurriendo con la inflación. Vemos pues que en Medio Oriente y África, por algunas particularidades muy específicas digamos, de los conflictos que hay en ese lugar, pues han tenido, digamos, como un nivel mucho más alto. Pero si se fijan, en 2020 la tendencia viene decayendo, en 2021 se vuelve a fortalecer, aquí vemos diciembre de 2021, y al final, fíjense que ya en lo que va el 2022, pues la tendencia es mucho más hacia el alza. Y pues básicamente ese es como el resumen de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Después de esto, pues a mí me gustaría como empezar ya a aterrizar un poco como lo que está ocurriendo acá. Y pues me gustaría aquí preguntarte a ti, Alejandro, ¿cómo has observado tú este comportamiento que veíamos en la inflación? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo has analizado para el caso de Colombia? Claro que sí. Buenos días para todos. Nicolás, gracias.
Quiero saludar muy especialmente a Carolina Molano y agradecer a ISC Emerging Markets por la invitación y por supuesto a mi colega y amiga Sara Sierra. Vemos acá en la gráfica, y es que eso lo vivimos todos los días. Acá en Colombia salimos a hacer mercado, pagamos las cuentas de los servicios públicos y la plata no nos alcanza. La situación está cada día más difícil. Entonces, como tú lo comentas, Nicolás, este es un fenómeno global que está afectando de una manera muy fuerte el poder de compra de los colombianos, de los empresarios, las familias. Para poner en un contexto, Colombia es un país que logró derrotar unos niveles altos de inflación hacia finales del milenio pasado. Si miramos los datos, en el año 1999 tuvimos una inflación del 11%, para mayo de 2000 fue del 10%, pero nunca desde mayo del 2000 habíamos tenido una inflación como la que actualmente está presentando. Fíjense los datos tomados del DANE y por supuesto de EMIS, según los cuales la inflación anualizada en Colombia, es decir, de agosto del año pasado a agosto de este año, está en el 10.84%. Repito, esto no lo vivíamos en Colombia desde mayo del año 2000. Hay un aspecto positivo, Nicolás, y es que si miramos el largo plazo, Colombia ha sido un país supremamente estable en sus precios. Y yo creo que tenemos la fortuna de contar con un entorno macroeconómico supremamente estable. Les pongo unos ejemplos. En Colombia no sabemos qué es la hiperinflación. Nunca la hemos tenido. En Colombia nunca hemos tenido, por lo tanto, la necesidad de cambiar nuestra moneda, ni siquiera de quitarle ceros. Tampoco hemos quedado nunca mal con el pago de la deuda externa, lo que habla de un equilibrio importante de las finanzas públicas, a pesar de todos los problemas que hay. Solamente en 2 años el PIB ha caído. Uno de ellos fue el año 2020, clarísimamente por el inicio de la pandemia. Entonces, lo comento porque cuando vemos este problema actual de la inflación en un contexto de largo plazo, por supuesto que actualmente es preocupante, pero sabemos que Colombia es un país en ese sentido estable y que ha demostrado, por un lado, que ya le supimos partir, por así decirlo, el espinazo a la inflación, y que esto que está pasando hoy es además un fenómeno global. El récord de inflación en Colombia fue en la guerra de los 1000 días, cuando la inflación llegó al 398%, pero fue apenas por eso, por unos días, por unos meses. Pero de ahí para allá estamos acostumbrados a niveles mucho más bajos de inflación. Ahora, si ustedes miran la gráfica que está en las pantallas, lo que encontramos es que efectivamente estamos pasando por un periodo de inflación alta dentro de nuestro contexto. Probablemente para otros países inflaciones del 9 o el 10 pueden ser bajas, pero para Colombia, sabiendo que desde el año 2000 siempre ha estado por debajo del 10%, pues resulta preocupante. El DANE, nuestro Departamento de Estadística en Colombia, calcula la inflación como un promedio de qué está pasando en el país con el precio de 443 artículos que conforman la que aquí llamamos canasta familiar o canasta de consumo básica. Y se hace una encuesta mensual en 38 ciudades del país. Las categorías que ustedes ven en la parte de la izquierda, que son 12, pues nos explican ya para desagregar, Nicolás, el comportamiento de esa inflación. Y lo que vemos que es preocupante es que en Colombia, pero muy de la mano, Nicolás, con lo que tú estabas comentando, la inflación está siendo jalonada primero que todo por los alimentos. De agosto del año pasado a agosto de este año, los alimentos en Colombia en promedio han subido el 25.57%. Y eso que el DANE hace sus encuestas en centros de distribución, en plazas de mercado donde se supone que es un poco más barato. Siguiente, la inflación ha sido jalonada también, y ustedes pueden verlo acá en la gráfica, por la categoría de restaurantes y hoteles. Entonces, nuevamente, algo que está conectado con la comida, como son los restaurantes, pero Nicolás lo comentabas también, el hecho de que hoy ya estamos en la parte final de esta pandemia, donde la gente sale más, donde paseamos, hacemos turismo, ha hecho que la demanda de hoteles crezca mucho, pero también eso se está viendo reflejado en sus precios. Otra división que ha sido de las que más ha aumentado en el último año es artículos para el hogar, muebles, que ha tenido un crecimiento cercano al 14.75%. Sin embargo, en lo corrido de este año, lo que más nos está dando duro en Colombia, aparte de los alimentos, es el costo de la energía.
La electricidad en lo corrido del año ha aumentado el 20%, seguido por productos que ya cuando lo miramos de manera individual, pues hoy salen carísimos, como lo es el arroz, que ha subido el 36%, la leche el 26%, la carne el 17%. Y esto lo que nos indica entonces es, Nicolás y todos los presentes hoy, que estamos ante un fenómeno que no solo es preocupante para todos, sino específicamente para las personas de menos ingresos, en la medida en que la canasta familiar se compone principalmente de aquello que el colombiano promedio consume más. ¿Y qué consumimos más? Del 100% de ingresos, alimentos, vestuario, transporte, servicios públicos, que son efectivamente los productos y servicios que más han subido de precio. En la gráfica, hecha a partir de datos de EMIS y SEIC, lo que vemos es un índice en donde están las diferentes categorías que les mostraba en la parte anterior, con base 100 en el año 2018 y en donde están hoy en promedio. Entonces ustedes se fijan que ese índice 100 para alimentos y bebidas hoy está en 155. Es decir, que en estos últimos años, del 2018 hasta acá, en promedio, este índice de precios de alimentos solamente ha subido el 55%. Siendo el último año pues el periodo de más aumento. Y al revés, en la parte inferior encontramos que ha contribuido a que la vida no sea tan cara en el país, servicios como los que tienen que ver con información, telecomunicaciones. Hoy es un poco más barato que hace unos años la tarifa de los celulares, el plan de celular, el pago de internet, pero el resto, que lastimosamente está carísimo todo lo que vamos a comprar. Esto, Nicolás, como un primer panorama de lo que está pasando en Colombia, para no extenderme más. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Alejandro. No, sí, digamos que se termina comparando bastante con lo que ya hemos visto en el mundo. Y Jorge, aquí tú cómo lo estás viendo, cómo podemos comparar esa situación que ya explicó Alejandro en Colombia, que hemos visto de manera global, qué está pasando en Latinoamérica. Gracias, Nicolás. Un gusto estar con ustedes aquí hoy. Gracias por la invitación. En Latinoamérica tenemos casos bastante disímiles, sacando un poco países como Venezuela y Argentina, que tienen una dinámica inflacionaria propia, digamos, por sus propias características macroeconómicas, digamos. Venezuela está saliendo de una hiperinflación por ahora, no se sabe cuán estable es esa situación, y Argentina viene de una inflación alta, mucho más alta que la del promedio regional desde hace mucho tiempo, y ahora, gracias a los choques que describiste, Nicolás, se está aproximando al 100% anual a fin de año aproximadamente. Pero sacando esos países un poco particulares, en la gráfica aquí que podemos hacer en la plataforma de SEIC, podemos ver como básicamente 2 o 3 grupos de países. Un primer grupo de países como Ecuador y Panamá, que son países dolarizados, y por lo tanto tienen una inflación bastante inferior al promedio latinoamericano, hoy por hoy, básicamente porque el dólar se está apreciando a nivel mundial y eso hace que el nivel de precios de esos países sea mucho menor. Después tenemos otro grupo de países, digamos, que anda entre el 8 y el 10% de inflación, que ahí podemos incluir a Brasil, a México, a Perú, digamos que están como en una situación intermedia. Y después tenemos 3 países, que son Paraguay, Uruguay, Chile y Colombia también, que están subiendo la cuesta, llegando a más del 10% de inflación interanual, digamos. Entonces, la mayor parte de Latinoamérica tuvo un shock bastante fuerte, como vos describiste, y la suba de la inflación fue lenta, pero sostenida, digamos, durante casi todo 2021 y 2022. El único país que parece estar de alguna manera derrotando a la inflación es Brasil, digamos que se ve una desaceleración
fuerte en los últimos 2 meses. El resto está en estabilización y aceleración. En el caso de Chile está acelerando y es el país que más inflación tiene hoy por hoy, digamos. La tendencia es muy generalizada porque la inflación núcleo, que excluye los precios de alimentos y energía en general en los países, muestra que en gran parte de los países sigue acelerando la inflación, digamos, básicamente porque los servicios empiezan a no quedar rezagados. Primero fueron los servicios, como describía Alejandro, de hoteles y restaurantes, pero luego empieza a ajustar otros servicios como la salud, la educación, y empieza a haber algún tipo de incertidumbre sobre las expectativas, y eso pega bastante en servicios quizá no tan regulados por el gobierno, digamos. Entonces, la inflación núcleo ha ido acelerando. Aquí también vemos más claramente la cuestión esta de cómo se comportó la inflación de alimentos en los distintos países, digamos. Tenemos los países dolarizados, Panamá, Ecuador y Bolivia. Bolivia ha tenido una gran apreciación nominal de su moneda, que eso es más o menos equivalente a lo que sucedió con los países dolarizados, por eso la inflación de alimentos ha sido sustancialmente más baja. Después tenemos una liga intermedia y después tenemos Colombia y Chile como los países con mayor inflación de alimentos en Latinoamérica. Aquí tenemos otra situación importante, que es que tanto el peso colombiano como el peso chileno han tenido fuerte volatilidad y altas depreciaciones en los últimos meses. Eso ha transpirado al precio de los alimentos y también un poco al precio de los combustibles, y eso es la causa por la cual la inflación de esos países de alimentos ha sido mayor que el resto, digamos. En el caso de México, también ha impactado mucho la suba del precio de las tortillas y otros alimentos muy básicos para la dieta de ese país, digamos. La cuestión del choque petrolero, digamos, ha sido más heterogénea todavía, porque si se fijan en la gráfica, tenemos, por ejemplo, el caso de Paraguay y Uruguay, que han como acompañado la suba del precio del petróleo, inclusive con cierta baja reciente, como mostraba, han acompañado el precio internacional, con lo cual esos países sufrieron el choque antes de los precios. Sin embargo, por ejemplo, México, que acompañó la volatilidad del precio del petróleo internacional de WTI, allá por principios del 2021, cuando por la baja base de comparación que dio el 2020 aceleraron bastante los precios, pero luego aplicó una política de congelamiento de precios de los combustibles, al igual que Colombia, que también ha moderado muchísimo la suba internacional del precio de los combustibles. Y el caso de Chile es un caso intermedio, porque gracias al Fondo de Estabilización de los Precios, que tiene el manejo de los precios internos del combustible, el precio de los combustibles en Chile se mantuvo muy estable hasta 2022, en el cual de a poco se ha ido trasladando, como vemos, muy suavemente, y eso también ha impactado en la inflación de Chile. Entonces, el choque ha sido generalizado y la suba de la inflación ha sido casi en todos los países, pero dependiendo del entorno macroeconómico y de las decisiones de los países, el impacto ha sido distinto en el margen, digamos. Ok, no, muchas gracias, Jorge. Y es interesante porque vemos que, por ejemplo, los alimentos y los combustibles, que es tal vez las cosas que todo el tiempo más están transando, digamos, para cualquier cosa, básicamente, pues han sido los que han tenido digamos, los de los mayores impactos. Y aquí, Alejandro, me gustaría hacerte esta pregunta, y es,
Porque claro, todas estas cosas vemos que terminan incrementando el precio, pero al fin y al cabo, ¿cuál es ese impacto sobre empresas y consumidores? O sea, la inflación, ¿qué puede generar? ¿Qué impacto puede tener para tanto empresas como consumidores? Pues digamos, hablándolo desde un punto de vista general. Claro que sí, gracias Nicolás. Primero, sabemos que la inflación nos quita poder de compra a todos del bolsillo. El principal impacto de la inflación es que reduce la cantidad de productos y servicios que podemos comprar con nuestros ingresos. Pero, atención, Nicolás, y esto es respaldado por cifras, no solamente el discurso, la inflación se considera un impuesto regresivo, en el sentido en que le da mucho más duro a las personas de menos ingresos, a los pequeños empresarios, emprendedores. Nuestro Departamento de Estadísticas en Colombia, el DANE, publica una información muy interesante de la inflación por nivel de ingresos. Entonces, si bien es cierto, hay un indicador total del país, la inflación por nivel de ingresos es bien diferente. En el último dato disponible al mes de agosto, el DANE nos informó que la inflación, el IPC, para las personas de menores ingresos fue del 12.7%, mientras que para las personas de ingresos altos fue del 9.28%. Es decir, en proporciones, una tercera parte mayor fue la inflación para las personas de menores ingresos. Ahora, quien tiene menos ingresos, pues le queda más difícil cubrirse de la inflación. De pronto una persona de altos ingresos o una empresa grande dice, pues yo tomo un dinero y lo invierto en algún activo que me genere una rentabilidad que me ayude a cubrir o por lo menos reducir el impacto de la inflación. La persona que tiene menos ingresos, la pequeña empresa, el pequeño emprendedor, pues simplemente tiene que comprar las cosas más caras y le da muy duro en su bolsillo esta pérdida de poder adquisitivo. Entonces, como está aquí en el primer punto de la izquierda, Nicolás, al ser un impuesto regresivo la inflación, también está generando una mayor concentración de la riqueza en un país como el nuestro, en una zona como la América Latina, que de hecho ya son bastante desiguales. Un segundo elemento que se está presentando, y eso lo vivimos todos, es que no sabemos esto al fin para dónde va o a cuándo se va a acabar este problema de inflaciones crecientes. ¿Qué más viene? Porque todos los días estamos recibiendo nueva información de la guerra entre Rusia y Ucrania, de ahora problemas también en China, Taiwán, bueno, de nuevos conflictos, etcétera. Entonces hay un ambiente de gran incertidumbre y la inflación está contribuyendo a estos altos niveles de incertidumbre que sabemos no nos permiten como personas, como empresarios, como empresas, planear, conocer con un poco más de certeza qué va a pasar después y por eso muchas veces nos abstenemos de hacer inversiones, de comprar equipos, maquinarias, de irnos para otro país con nuestro negocio, porque creo que estamos esperando también a ver cuándo esto va a mejorar. Pues la inflación necesariamente está generando mayores niveles de incertidumbre y se está creando un estilo peligroso desde el punto de vista como de bola de nieve, en el que cuando hay un cambio en un precio clave, eso se está transmitiendo a otros sectores. Por ejemplo, fíjense en el caso colombiano, donde ya tenemos una inflación alta y se crea ahora una polémica en medio de una reforma tributaria de, oiga, subamos el precio a la gasolina. Eso es peligroso desde mi punto de vista, porque cuando sube la energía, sobre todo la gasolina, eso se transmite a mayor precio del transporte, de los alimentos y la gente entonces empieza a ajustar sus expectativas. Y atención, la inflación no solamente es que haya un hecho real por el cual los costos de producción suban y eso se transmite a los precios, sino que la inflación en buena medida es un fenómeno psicológico. Si nosotros pensamos que el año entrante o que el mes entrante los precios van a ser mayores, muchas veces nos anticipamos a los hechos y empezamos a ajustar precios y costos desde hoy. Entonces, esa incertidumbre, Nicolás, está afectando las expectativas de todos nosotros. Y de ahí también que esto se esté reflejando en variaciones de las tasas de interés. Por un lado, las tasas de interés están subiendo porque es lo normal macroeconómicamente, que cuando una economía se recupera, hay más demanda de dinero y esto presiona al alza las tasas de interés. Nuestros bancos centrales, lo tenemos claro, no quieren que la inflación se les salga de las manos y suben las tasas de interés, pero
esa mayor expectativa de inflación, pues lo que se está reflejando es precisamente en mayores precios, mayores costos del dinero y dificultades para tomar decisiones de inversión, de endeudamiento en el corto, en el mediano plazo. Sabemos, como está aquí en el último punto, Nicolás y todos los demás, que esto tiene un nombre en economía que se llama el efecto Fisher. Es que cuando sube la inflación, las tasas de interés resultan también más altas como respuesta a ese mayor costo de los bienes y servicios, que se refleja pues, en un mayor costo del dinero, mayor incertidumbre. Quiero anotar un punto por el cual los economistas no somos muchas veces como los más populares, pues que hay que decirlo, y es que también, Nicolás, con base en tu pregunta, esa mayor expectativa de inflación en Colombia se está reflejando en la solicitud por parte de trabajadores, de gremios del trabajo, de, oiga, súbenos el sueldo, porque es que todo está carísimo. Entonces, súbanos por favor más el sueldo, y ese es un círculo muy peligroso. Este año en Colombia, también para comentárselo a Jorge, se tomó una medida que para mí fue muy inconveniente macroeconómicamente. O sea, qué bueno que todos ganemos más, qué bueno que la gente que tenga menos ingresos reciba más platica, por supuesto, pero por algo en economía se recomienda que los salarios aumenten según la inflación no pasada, sino la inflación esperada para el futuro, más unos puntos de productividad. Este año en Colombia el salario aumentó, el mínimo por lo menos, el 10.6%, cuando lo técnicamente recomendado era un 2 o 3%. Yo he oído noticias estos días y me preocupa, donde dicen los gremios de trabajadores en Colombia están pidiendo que el año entrante los salarios suban el 25%. Eso seguramente no va a ocurrir, pero si se hace un aumento del salario por encima de lo que técnicamente es recomendado, vamos a encontrar este círculo vicioso en el cual mayores salarios significan mayor costo de producción en las empresas, y ese mayor costo de producción se transmite a los precios y a las expectativas en un juego que es muy difícil y que creo, como lo comenté al principio, pudimos casi que derrotar esa inflación heredada en el año 98, 99. Entonces creo, para nuevamente no extenderme, Nicolás, que por ahí estamos viendo un efecto muy difícil para todos, muy regresivo, más duro para las personas, las empresas de menores ingresos, y que está afectando también las expectativas de inflación, que es un elemento psicológico muy importante. Terminar con un último comentario. Es bien interesante porque, como tú lo venías diciendo, así como vienen subiendo las tasas de política, también vienen subiendo esas tasas, digamos, de utilización del dinero, donde claramente la liquidez empieza a tener un valor bastante alto, y pues lo vemos así como en esta gráfica, que va subiendo, digamos, hasta agosto, que es como lo tenemos ahorita. Y Jorge, aquí me gustaría continuar contigo, y porque ya nos estaba mostrando Alejandro acá cómo la tasa de política en Colombia ha subido, pero digamos, me gustaría preguntarte aquí, ¿qué estrategias han implementado? ¿Qué has visto en los gobiernos acá en América Latina y en general, de cómo han trabajado para tratar de contener esa inflación? Gracias, Nicolás. Tal como decía Alejandro, digamos, cuando el proceso inflacionario se vuelve persistente, digamos, hay riesgo de despriorización, cosa que en Argentina conocemos bastante bien, digamos, porque ese fenómeno que describió Alejandro viene pasando desde más o menos el 2007, 2008, y las pruebas están a la vista. Entonces, los gobiernos han implementado como dos tipos de medidas, digamos. Los bancos centrales, digamos, al principio, digamos, sobre todo al principio del 2021, con toda la incertidumbre de la pandemia, todavía no se habían animado a subir las tasas de interés, sobre todo por el reclamo de que había que recuperar el crecimiento perdido y que no había que abortar la recuperación. Pero ya llegando a la segunda mitad de 2021, digamos, los bancos centrales empezaron a notar
la suba persistente de la inflación, y como se ve en el gráfico que aquí se puede generar muy fácilmente con la plataforma de SEIC, desde Chile, pasando por Perú, Brasil, que fue el primer banco central latinoamericano que subió la tasa ya por febrero de 2021, empezaron a hacer un proceso que se llamó de normalización de la política monetaria, recordando que todos estos países siguen en general un régimen de metas de inflación, donde la herramienta fundamental de la política antiinflacionaria es la tasa de interés, digamos, junto con la flotación cambiaria y el manejo de las expectativas. Entonces, hoy por hoy los bancos centrales parecen estar muy comprometidos con derrotar la inflación. Derrotarla en el mediano plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos choques que no se pueden evitar, pero sí con una política monetaria fuerte y decidida, digamos, en algún momento todos esos choques se desvanecen y debería quedar una inflación mucho más baja que la que estamos viendo en la actualidad. Un punto importante y muy a favor de la región es que la región subió tasas de interés mucho antes que la Reserva Federal, que está graficada con una línea punteada, que a partir de 2022 se apuró rápidamente a subir las tasas para luchar contra la inflación local, que ya venía acelerando desde el principio del 2022. Entonces la región, en algún punto, está como un paso adelante, digamos, en la lucha inflacionaria, y el shock de tasas de interés de Estados Unidos es menor, digamos, y es menos perjudicial que en otras épocas, porque la región ya está haciendo cosas contra la inflación y el shock financiero es menor, porque las empresas de a poco se han ido acostumbrando a entornos de tasa de interés mayores, digamos, y más cercanos a nivel de inflación que presentan los países. Inclusive, el Banco Central de Brasil en la última reunión no subió las tasas de interés, porque Brasil se va encaminando a 2 meses de desinflación, digamos. Entonces, por un lado, los bancos centrales están usando lo más posible la herramienta de tasas de interés, también gracias a la credibilidad que habían acumulado en toda la etapa anterior de los 2000, como describía Alejandro, que no deben de ningún punto de vista derrochar y dilapidar, digamos. Entonces, es posible que algunos bancos centrales sigan subiendo la tasa de interés si la inflación se mantiene persistentemente alta, digamos. Porque el activo de la baja inflación, yo creo que no está mucho más valorado hoy por hoy que a fines de los 80 y principios de los 90 por las sociedades, y la demanda por baja inflación es muy alta en muchos países. Entonces, los bancos centrales, más allá de cierto dolor que puede, como diría el presidente de la Reserva Federal, gozan del respaldo político y social para llevar a cabo esta medida, sin hacer que las tasas de interés lleguen a niveles estratosféricos que dañen la actividad. Después hay otro grupo, digamos, de medidas más de corte fiscal, podríamos decir un poco heterodoxas o complementarias a este enfoque de tasas de interés, que es básicamente influir en los precios de los alimentos y de los combustibles, ya sea por rebajas de impuestos, por uso de fondos de estabilización, como se está aplicando en Colombia y en México, con ciertos acuerdos de precios, por ejemplo, sobre bienes básicos, como intenta hacer México en estos momentos, desde principios de este año, y en algunos otros países también, sobre todo en el precio de los combustibles, por lo que decía Alejandro, digamos, son precios claves de la economía cuyos aumentos se trasladan a muchos otros bienes, y eso causa una aceleración bastante rápida de la inflación. La pregunta respecto de esto es que, desde el punto de vista fiscal, esto no es sostenible de forma permanente, entonces
el desafío de los gobiernos es cómo de a poco ir soltando algunos precios y ajustando los precios a niveles internacionales para no incurrir en grandes costos fiscales. Y eso requiere de cierta cintura, digamos, cierta habilidad, digamos, y eso hace que quizá las tasas de inflación vayan a ser relativamente persistentes, porque eso van a ser pequeños choques todo el tiempo, probablemente, que vayan a experimentar algunos precios clave durante algún tiempo, y luego esas medidas desaparecerán. Esto es particularmente difícil en países chicos, digamos, por el menor espacio fiscal y la menor posibilidad de financiamiento de estas ayudas, digamos. Sobre todo en Centroamérica, que resulta difícil por la dificultad de financiamiento que enfrentan algunos países. Entonces, esto de las ayudas, de la moderación fiscal de algunos precios es bastante novedoso como herramienta de política. Porque también los choques son novedosos y no habían ocurrido desde que los esquemas de inflation targeting fueron implementados en la región a fines de los 90. Entonces, estas son quizá medidas un tanto extraordinarias para una situación extraordinaria. Lo que no puede suceder, en mi opinión, es que esto se mantenga una vez que los choques hayan pasado, porque esto tendría problemas de incentivos para muchos sectores que producen estos bienes, digamos. En el balance, las respuestas de política han sido acertadas y moderadas, digamos, en términos de la gradualidad de la aplicación, digamos. Todavía los bancos centrales siguen matizando un poco la cuestión del crecimiento. Sin embargo, el discurso cada vez más es hacia derrotar la inflación en el mediano plazo para volver a niveles más sostenibles y que sean más compatibles con un crecimiento sostenido a largo plazo. Excelente, Jorge, muchas gracias. Esta gráfica me parece bien interesante porque pareciera como si hubiera como algún tipo de coordinación, ¿no? Que al fin y al cabo termina siendo un poco en cada país como viendo su situación y la internacional, pero pareciera pues aquí en la gráfica que hay una coordinación bien interesante en la región. Pues creo que hemos estado discutiendo bastante sobre esas causas. Ahorita el siguiente tema que me parece muy interesante que podemos discutir es ¿qué viene? ¿Cuáles son esas perspectivas? ¿Qué va a pasar ahorita en el corto y mediano plazo? Y aquí quiero invitar a todo el público, digamos, lo que haremos es que durante 2 o 3 minutos les vamos a mostrar a ustedes en la pantalla muy rápidamente una pequeña encuesta a modo de expectativas. Ustedes que están viendo cómo están pensando que va a empezar a desarrollarse la inflación en cada uno de sus países, así que vamos a dar unos 2 o 3 minutos para que ustedes nos ayuden y puedan participar en esta pequeña encuesta y continuamos, digamos, como con los comentarios que tenemos sobre esta parte. Bien, Nico, gracias. Y asistentes, quiero mencionar que si tienen alguna pregunta que quieran hacer a los panelistas, tenemos en la parte inferior derecha de su pantalla del panel de control de la reunión, tienen un espacio para escribir las preguntas en el chat. Y yo estaré atenta a leerlas y transmitírselas a los panelistas. Entonces, esperamos su votación y pronto les mostraremos los resultados. Bueno, estos son los resultados. Entonces, el 52% de nuestros asistentes considera que va a aumentar, el 26% que se va a mantener estable, el 22% que va a bajar lentamente y nadie considera que va a bajar rápidamente. Creo que pues muy alineado con lo que nos acaban de explicar muy detalladamente tanto Jorge como
como Alejandro y Nicolás. Bueno, continuemos. Gracias, Carolina. Excelente. Muchas gracias a todos y todas por responder la encuesta. Aquí me gustaría ya que empezáramos como a discutir un poco qué es lo que estamos viendo y quiero empezar la discusión con esta gráfica, que es la proyección de inflación, ¿sí? ¿Cierto? Promedio anual, según el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? En particular, tomé esta. ¿Y qué estamos viendo? Digamos, en particular, por ejemplo, el mundo se observa en general en las tres líneas, que son Colombia, Latinoamérica y mundo. Lo que vemos es que al parecer, según el Fondo Monetario Internacional, lo que va a ocurrir es que 2022 va a ser como ese pico de inflación que venimos registrando, como ya lo hemos visto, y que al parecer después de eso se empieza a relajar un poco la presión sobre la subida de los precios. Digamos que a nivel mundial lo que podría empezar a ocurrir es, como mencionaba al inicio, toda esta, digamos, flexibilización del intercambio en Europa, del intercambio tanto de bienes como de combustible sobre digamos, la oferta, en este caso, por ejemplo, de Rusia, ya sea de crudo, ya sea de gas, básicamente va a depender mucho de este tipo de factores, pero pues digamos aquí me gustaría también escucharlos a ustedes, Jorge y Alejandro, cómo lo están viendo. Si quieres, empecemos por ti, Alejandro. ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Qué estás viendo en Colombia, también en Latinoamérica? Claro que sí. Pues si yo hubiera votado, yo hubiera puesto que la inflación, y de pronto pienso es con el deseo que empieza a bajar, pero seguramente lo hará lentamente. Desde mi punto de vista, no creo que ya dados todos los escenarios que hemos descrito, de que a futuro la inflación crezca más de lo que ya hemos visto. ¿Van a subir más los precios? Seguramente sí, pero yo no creo que en la misma proporción en que lo han hecho de un año para acá. Yo hubiera puesto allá abajo el voto me uno al 20, ¿qué era, Nicolás? 22, 26% de la categoría 16. 26, muchas gracias, inferior. Eso es lo que yo pienso y creo que muy de la mano con la proyección que estamos viendo en la pantalla. Aquí en Colombia tenemos un dicho, Jorge, que es, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Yo creo que estamos en un periodo muy complejo y ya estábamos diciendo, bueno, ya como que esta pandemia está acabándose y las cosas van a mejorar y las economías van a crecer y llegan otros problemas inesperados. El grande actualmente pues es este conflicto tan complejo entre Rusia y Ucrania y que pues tiene una tensión, tienen tensión a toda la economía del mundo, la política, etcétera. Entonces, mis perspectivas son muy parecidas, repito, a lo que estamos viendo en la pantalla. Además, hay varios elementos de fondo que nos dicen que hay unos cambios estructurales que ya se presentaron y que seguramente vamos a tener, Jorge lo decías, como ese periodo de estabilización de aquí en adelante. Yo creo que siempre es importante estudiar los indicadores económicos de largo plazo y cuando lo hacemos reconocemos que ellos tienen un comportamiento, digámoslo, cíclico, de altibajos. Si vamos 1 o 2 años atrás, encontramos, por ejemplo, que para enfrentar la pandemia los gobiernos, los bancos centrales, tuvieron que tomar una serie de medidas expansivas. Entonces, en América Latina, Estados Unidos, Europa, los gobiernos empezaron a inyectar una cantidad de gasto público, subsidios, algunos bajaron los impuestos, y esto hace que las economías crezcan, o por lo menos que no hubieran caído tanto en la primera parte de la pandemia. Pero eso ya se está acabando. Y ahora lo que encontramos, como en el caso colombiano, es gobiernos con un alto déficit fiscal que dicen, un momento, ahora lo que nos toca es subir los impuestos. A futuro seguramente encontraremos escenarios parecidos, ¿no?, en esos comportamientos cíclicos. Lo mostrabas Nicolás, lo mostrabas Jorge, las tasas de interés para enfrentar sobre todo la primera parte de la pandemia bajaron y ahora están volviendo a subir. A futuro, y uno mira el largo plazo, también volverán a comportamientos bastante cíclicos. Se está recuperando la demanda en relación con lo que pasó en 2020, 2021. Es decir, esa ciclicidad, esos altibajos los veremos acá y seguramente la inflación pues va a responder a ese comportamiento. Yo creo que en el corto plazo, hablando de los próximos meses, vamos a seguir en un entorno inflacionario en nuestra región, pero confío en que el año entrante
este fenómeno va a empezar a desacelerarse y volveremos a una tendencia a largo plazo, de pronto en un año, algo por ahí, pero no será cuestión de semanas o meses, y esto va a tener que desacelerarse lentamente. La economía del planeta está buscando fuentes alternativas de energía. Estamos todos también buscando incluso fuentes alternativas de alimentos, porque por naturaleza, si algo está muy caro, si algo está escaso, pues buscamos cómo reemplazarlo por algo que sea más barato y más abundante. Hay elementos que no son tan fáciles de reemplazar, pero que, como lo contaba al principio, si hablamos del gran disparador de la inflación en economías como la de Colombia, que es los alimentos, pues nos tenemos que mover un poco y buscar alternativas que hagan que la plata nos alcance para algo más, que en ese sentido la inflación, pues ojalá sea un poco más baja. Pues efectivamente veo una economía del mundo apretando desde la política económica las tasas de interés, el gasto público, los impuestos. Con eso, pues, a pesar de que sea algo recesivo, contractivo, la inflación también tenderá a la baja. En Colombia, ya para terminar esta parte de la intervención, es muy polémico lo que está pasando con las tasas de interés. En la gráfica que Jorge nos mostraba, aparentemente las tasas de interés estaban como más o menos estables, pero si uno amplía ese rango en que se han movido las tasas de intervención, en Colombia el año pasado estaban en 1.75% y hoy están en 9%. El aumento ha sido bastante fuerte. Muchos han criticado eso, han dicho de pronto es un error subir tanto las tasas de interés, porque puede que sí eso ayuda a bajar la inflación, pues que buena parte de la inflación actual se da por un choque que viene más de la oferta que de la demanda. Entonces, cuando suben las tasas de interés, eso puede ayudar a controlar el consumo, el exceso de demanda. Es que buena parte del problema no es de demanda, buena parte del problema viene de poca oferta, del conflicto internacional entre Rusia y Ucrania que está escaseando el trigo, los alimentos, los fertilizantes, las maquinarias, y eso, a mi punto de vista, no se resuelve con la subida de tasas de interés. Entonces, pero bueno, hay opiniones sobre esto. Lo que sí es cierto es que altas tasas de interés nos van a llevar a un cambio de las expectativas de inflación, a decir además, tenemos bancos centrales juiciosos, responsables, que no se están quedando de brazos cruzados cuando la inflación se les va de las manos. Entonces, el lado positivo de estas altas tasas de interés que vamos a seguir viendo, yo creo que en Colombia, Nicolás, van a seguir subiendo en lo que va del año, es que van a afectar hacia la baja las expectativas de inflación y nos van a seguir mandando un mensaje a todos de que tenemos un banco central serio, responsable, que actúa y que no va a dejar que la inflación se nos salga de las manos. Unido todo esto, la perspectiva la tenemos desde mi punto de vista en la gráfica que nos estás mostrando en la pantalla. Perfecto, Alejandro, muchas gracias por esta perspectiva. Creo que aprovechando ya los últimos minutos, vamos a hacer tres preguntas muy rápidas y pues tratar como de responder a lo más concreto como para que se quede muy bien ese mensaje. La primera, tengo una acá y es ahora con este tema de los gasoductos y el invierno en Europa, se van a disparar los precios. ¿Cuál puede ser el impacto en Colombia? ¿Puede ser un impacto negativo? Como lo veíamos al inicio, digamos que los combustibles en este caso pues son un insumo clave para prácticamente cualquier tipo de actividad que hagamos en las economías. Por un lado, puede tener un impacto muy positivo, teniendo en cuenta pues, que en Colombia somos productores de petróleo. Recientemente se han encontrado algunos yacimientos de gas, pero por el otro lado puede tener algún impacto negativo porque, como lo veníamos diciendo, el combustible termina encareciendo tanto el transporte como tanto los productos que se importan. Entonces, por ese lado van a empezar a ver, se pueden empezar a ver los efectos, ¿cierto? Pero pues digamos que digamos, el nivel de magnitud termina dependiendo pues del contexto que se vea. Entonces, así como de una forma muy concreta. La segunda pregunta es la siguiente, con respecto a Chile. ¿Se considera que los datos de inflación en específico se explican por las mismas razones que el resto del LATA o existen otros factores más relevantes? Y aquí, Jorge, quisiera que tú me dieras tu respuesta a esta pregunta.
Bueno, Nicolás, Chile está pasando por una etapa levemente distinta al promedio latinoamericano. Tiene dos características. La tasa de cambio ha acelerado fuertemente por motivos políticos y económicos, digamos, y eso ha acelerado el precio de los combustibles, digamos, que en general en Chile es importado, se importa. Después tenemos otra cuestión que fue el impulso derivado de los retiros de los fondos los fondos de pensión, que se hizo en varias etapas, y eso de alguna manera aceleró mucho la actividad, digamos, y Chile fue uno de los países que más rápido salió de la depresión de la pandemia, digamos, pero eso causó una aceleración de los precios bastante importante, digamos, por exceso de demanda. Entonces, Chile se aparta un poco de la generalidad latinoamericana porque los choques, aparte de los precios internacionales, vinieron por cuestiones más bien idiosincráticas, propio de la situación que está pasando Chile. Dicho lo cual, el Banco Central chileno es uno de los bancos centrales con mayor reputación de Latinoamérica y con mayor independencia, y Chile es uno de los países que goza del mayor espacio fiscal de Latinoamérica, con un riesgo país muy bajo, digamos, y con baja deuda en términos de producto, muy baja deuda. Entonces, las políticas económicas que pueda adoptar Chile para bajar la inflación son totalmente alcanzables por el país, digamos, y probablemente eso ocurra, como decía Alejandro, al igual que muchos otros países, en el 2023. Lo que sí, como siempre, está el riesgo de las expectativas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la comunicación tiene que ser clara y el objetivo antiinflacionario tiene que ser generalizado, porque si no las expectativas van a terminar demorando el proceso desinflacionario más de la cuenta, y eso va a traer mayores costos en términos de la actividad. Chile es una economía muy abierta también, y eso va a tener un impacto importante en la actividad, ya que gran parte del mundo se está desacelerando fuertemente. Entonces, las ventas, las exportaciones chilenas probablemente tengan algún tipo de freno en los próximos meses, y eso, sobre todo lo que hablan del sudeste asiático y Estados Unidos. Entonces, eso va a traer también algún freno externo a la inflación por menor demanda. Entonces, las posibilidades de desinflación en Chile resultan altas, pero puede haber cierto inconveniente nuevamente con el tema de las expectativas, porque un poco lo que refleja la encuesta es que la perspectiva a mediano plazo es de desinflación, pero las expectativas están un poco desancladas en varios países, digamos. Creo que en Colombia el Banco Central está bastante preocupado por esto. Están desancladas porque por ahí no coinciden con estas expectativas que tienen los organismos internacionales y los bancos centrales, digamos. Entonces, eso es toda una lucha para anclar de vuelta las expectativas y que las expectativas estén más alineadas con los que los hacedores de política buscan. Eso es toda una batalla en muchos países de Latinoamérica, incluyendo en Chile también. Perfecto, Jorge. Muchas gracias. Y ya como para terminar muy rápidamente en estos últimos 2 minutos, esta pregunta que es, ¿qué estrategias o acciones se pueden seguir para cuidar el dinero? ¿Cómo ves esta pregunta, Alejandro? ¿Qué comentarios tendrías tú? Claro que sí. Pues considero que, como lo comentaba hace un momento, en momentos de alta inflación, y sobre todo donde ya está jalonada por los alimentos, es importante revisar estrategias que nos permitan acceder a, ojalá, la mejor calidad de vida, pero que salga un poco más barato. Entonces, qué bueno que podamos siempre evaluar dónde estamos comprando nuestros productos. Si de pronto hay unos sitios de distribución que pueden salir un poco más baratos. Pero también creo, Nicolás, que es un momento interesante, y también con las lecciones que nos ha dejado esta pandemia, de reforzar lo que son nuestras finanzas personales. A veces creo yo, y me pongo de ejemplo, de mal ejemplo, uno es un poquito desordenado
y entonces tiene 5 suscripciones a plataformas de televisión, 3 tarjetas de crédito, gasta por ahí algunas cosas y no se da cuenta, y ahí se va mucho dinero. Entonces, qué importante hacer una planeación que nos permita controlar esos gastos que a veces son muy pequeños, pero que por ahí se nos va cantidad de dinero, y también de manera ordenada, muy tranquila y muy fría, ver cómo estamos, para dónde vamos, ponernos unas metas en cuanto a esa planeación financiera que nos permitan enfrentar mejor estos momentos. Para aquellas personas que tengan un poco más de recursos en la actualidad, pues qué bueno también aprovechar unas mejores oportunidades de inversión que se están presentando en un mercado que creo financiero está creciendo, que también se está recuperando junto con el resto de la economía. Y para quienes tienen un poco más de aversión al riesgo, hoy las entidades financieras están ofreciendo alternativas de ahorro a muy buenas tasas de interés. Yo hace rato no veía, Nicolás, hace más de 20 años, CDTs que paguen 15% anual aquí en Colombia. Porque quiero decir, una de las maneras de cubrirse de la inflación, para quienes lo puedan hacer, es un dinero, métalo a estas entidades y aproveche una buena tasa de interés, que creo que es un momento de una coyuntura de altas tasas de interés que hace mucho tiempo no veía. Entonces, combinación de finanzas personales, administrar mejor el dinero en cuanto a gastos, mirar alternativas que salgan un poco más baratas, recortar gastos innecesarios, pero también, si tenemos la posibilidad, aprovechar un buen comportamiento de los mercados de valores y particularmente de altas tasas de interés. Ok, perfecto. Excelente, Alejandro. Muchas gracias. Ok, hasta aquí llegan las preguntas. Bueno, quiero agradecerles de verdad, Alejandro, Jorge y Nicolás. Estuvo fantástico, creo que aprendimos mucho. Fue un curso fast track de finanzas personales, de finanzas internacionales, hasta de macroeconomía, geopolítica. Bueno, pasamos por distintos temas. Muchas gracias a todos los asistentes. Me quedo, Alejandro, con tus conclusiones y tus recomendaciones para el caso personal. Valiosísimo tomar medidas, guardar nuestros ahorros y cuidar nuestro endeudamiento. Creo que reúne de manera muy general lo que acabas de decir. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, a todos y todas, y esperamos que esta sea la primera de muchos más webinars. Estamos abiertos a recibir cualquier sugerencia sobre temáticas, sobre intereses que quieren escuchar de nosotros. Saben que en Emici, CEIC y Red reunimos un montón de información de todas las economías del mundo, tanto desarrolladas como emergentes, deuda, información sectorial, empresarial, financiera, económica. Entonces podemos cubrir un sinfín de temáticas y tenemos el equipo y los aliados para hacerlo. Entonces, abiertos a escuchar todas sus sugerencias. Muchas gracias y feliz jueves. Feliz tarde. Que estén muy bien.